Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Quien les habla y les saluda en esta ocasión es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de computación, en este caso computación informática. ¿De acuerdo? Bien, alumnos, el tema del día de hoy es algo un poco peculiar. ¿De acuerdo? La semana pasada hemos visto acerca del Internet. ¿De acuerdo? Acerca de lo que es el Internet. Ahora, la pregunta sería, o la pregunta que te hago, ¿sabes cómo funciona esto del Internet? ¿Cómo crees que llega la señal a tu casa? ¿No? Profesor, a través de Wi-Fi, pago una empresa, pago Claro, Movistar, Entel, etcétera, ¿no? Me da Internet. Ya, está bien. Pero ¿cómo crees que ellos consiguen la señal para poder enviártela a ti? O sea, ¿cómo tú puedes acceder a toda la información en un segundo a nivel mundial? Enterarte de las noticias. O sea, ¿cómo crees que funciona este mecanismo informático y tecnológico que es el Internet? Pues es el tema que vamos a ver el día de hoy, alumno. ¿De acuerdo? Bien, es un tema bastante bonito y bastante interesante. Entonces, ¿cómo funciona el Internet? Es el tema de hoy, alumno. ¿Cómo funciona el Internet? ¿Te has preguntado alguna vez? Ahora te vas a enterar. Bien, de repente tienes nociones, pero vamos a aclarar dudas que tengas sobre esto, ¿no? Y vamos a contar algunas anécdotas de qué es lo que pasa cuando suceden errores humanos que no quisiéramos que sucedan en nuestra situación. Bueno, bien alumnos, cuando nos conectamos a Internet, cosa que pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, no solemos pensar en toda la tecnología que existe detrás, alumnos. Entonces, nosotros simplemente utilizamos, ¿no? Objetivamente, prendemos la computadora, prendemos el celular y empezamos a navegar, empezamos a chatear, empezamos a investigar, empezamos a jugar, etcétera, miles de funciones, ¿no? Pero no nos damos cuenta de toda la tecnología que existe detrás del Internet, ¿no? Entonces, no sabemos, ¿no? Nos comunicamos en segundos con cualquier lugar del mundo, alumnos, y probablemente pensemos que toda la información circula por el aire o por satélites, ¿no? Entonces, de repente tienes unas nociones que el Internet funciona por satélites, ¿no? Hay satélites que mandan la señal, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos tener Internet, nuestro país pueda tener Internet, así como el Wi-Fi, ¿no? Sería, digamos, el router sería el satélite, ¿no? Que manda de un país a otro el Internet. O cómo nos comunicamos, ¿no? ¿Cómo sabemos? Entonces, probablemente pensemos de esa manera que el Internet funciona por satélites o por el aire que circulan ondas, ¿no? Entonces, como tenemos un router en nuestra casa que tiene Wi-Fi, ¿no? Entonces, por ahí puede llegar la señal, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esto no es así, alumnos. Entonces, el Internet globalmente no funciona de esta manera por satélites o por el aire. De repente, para poder intensificar la señal, sí, como tienes el router de tu casa, ¿no? Que bota Wi-Fi, que te transmite Wi-Fi y en tu celular lo puedes, ¿no? Porque son ondas, son transmisiones de ondas. Pero ¿cómo crees que esa información llega a otro país, a Canadá o a Japón, ¿no? Entonces no es de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces hay miles, ¿de acuerdo? Quizás un millón de cables, alumnos, submarinos, ¿ya? Si no sabías esto, ahora lo sabes, alumnos. Son los cables submarinos que hacen que podamos usar Internet. ¿Qué, profesor? ¿Hay cables submarinos? Por supuesto, alumnos. ¿De acuerdo? Recorren todo el mundo, alumnos, estos cables y son submarinos, están debajo del mar. Son estos cables los que hacen posible que nosotros podamos usar el Internet, alumnos, ¿de acuerdo? Si no lo sabías, ahora lo sabes, alumnos, ¿de acuerdo? No son las señales que vienen por estos, por el aire, ¿de acuerdo? ¿No? O por satélite, ¿no? Son cables submarinos, así como cuando tienes un cable que va desde tu computadora hasta el router o tu impresora, son cables que unen, como los teléfonos, ¿no? ¿Cómo funciona esta tecnología, alumno? ¿Cómo va a funcionar esta tecnología? Fíjate,
El 97% de información, casi el 100% alumnos, el 97% de información que circula por Internet lo hace mediante cables submarinos que cruzan los océanos de una punta a la otra del mundo. Imagínate, no es un cable de 1 metro, no es un cable de teléfono de 100 metros, son miles y miles de kilómetros de cable. Imagínate, alumnos, el 97% de información, ¿de acuerdo? Que tú puedes acceder por internet, lo haces a través de cables submarinos que conectan el mundo de punta a punta. Bien, entonces, eso es, alumnos, y fíjate, prácticamente el 100%. El 3% lo hace por satélite, que lo vamos a explicar después, ¿no? Es decir, la tecnología satelital, alumnos, es breve, alumnos, es marginal y solo sirve para lugares que están realmente muy aislados, alumnos, ¿de acuerdo? Islas pequeñas, islitas pequeñas donde hay una población mínima, alumnos, aislados, ¿de acuerdo? Los cables submarinos no llegan ahí, ¿de acuerdo? Porque están aislados, son pocas personas, ¿de acuerdo? O porque prácticamente no hay vida ahí, ¿no? Entonces, la tecnología satelital solo sirve a ese 3% del 97% que utilizan los cables submarinos para transmitir todo el internet que conecta al mundo de punta a punta, ¿de acuerdo? Entonces, eso se debe a que la distancia recorrida es mucho menor, alumnos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la distancia recorrida mucho menor? Los cables submarinos, ¿de acuerdo? Pero la tecnología satelital, la distancia es mucho mayor, imagínate. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo en esta imagen, alumnos. Fíjate, de Japón a Estados Unidos, que son dos extremos prácticamente de la Tierra, de nuestro planeta, hay 9.000 kilómetros, ¿no? Entre Japón y Estados Unidos. Si hubiera solamente el satélite, que el satélite se encuentra a 36.000 kilómetros, alumnos, ¿de acuerdo? 36.000, cuatro veces más que el recorrido de Japón a Estados Unidos. Son 36.000 kilómetros que tiene que recorrer los datos hasta el satélite y de ahí regresar los datos, imagínate, 36.000 kilómetros para que llegue a Estados Unidos o viceversa, ¿no? Entonces, es el doble de distancia. Imagínate la señal, con qué lentitud llegaría hasta allá para poder regresar, la velocidad. La distancia es increíblemente larga, alumnos. El internet es sumamente lento. Imagínate que quieres entrar al Facebook y te demore 1 hora. 1 hora porque recorrió media hora arriba y regresó media hora abajo. Entonces es prácticamente imposible utilizar los satélites como medios de comunicación para acceder a internet. Todo se hace por cables submarinos. ¿Ven? Estos cables de fibra óptica, de los cuales están hechos los cables submarinos, son realmente muy pequeños, alumnos, ¿de acuerdo? Tienen el grosor de un cabello y están recubiertos por 7 capas de protección distintas. Recuerda, estas fibras ópticas, como ves en la imagen, tienen el espesor de un cabello, de tu cabello, y está recubierto por 7 capas que tienen protecciones distintas, alumnos, ¿de acuerdo? 7 capas. Cuanto más cerca de la orilla están estos cables, más gruesos son, ¿de acuerdo? Estos cables, ¿de acuerdo? Debido a que los peligros son mayores. O sea, los cables son submarinos, pero mientras más se van acercando a la orilla, los cables son más gruesos. Imagínate que fueran delgados de 2 centímetros o 5 centímetros de espesor. Viene alguien, lo corta y la canción. Ahí sí ya no tenemos internet. No, son más gruesos cuando están a la orilla, ¿de acuerdo? Y no están a la vista de todos, ¿de acuerdo? En alta mar, ¿de acuerdo? Y bajo una gran profundidad, los riesgos de algunas fallas se reducen. Obviamente que ahí no hay nada. Están al fondo de mar, en alta mar, ¿de acuerdo? Entonces, los riesgos de que se produzcan algunas fallas son mínimos, mínimos, alumnos, ¿de acuerdo? Más riesgos hay cuando está en la orilla que en el fondo del mar, ¿no? Estos cables, alumnos, logran una velocidad de transmisión cada vez más importante. O sea, la velocidad es lo fundamental dentro de esta red de internet, alumnos. Mientras más rápido, más sotificado, ¿no? Entonces, estos cables tienen que alcanzar una velocidad increíble de transmisión, ¿de acuerdo?
y cada año se va actualizando, ¿no? En el 2018, alumnos, fíjate, como dato histórico, el cable que conectaba, o sea, el cable que conecta Bilbao, que es España, y Virginia, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, transmite 160 terabytes, alumnos, 160 terabytes por segundo, fíjate, por la fibra óptica. ¿Cuánto es 160 terabytes? Ahora te vas a enterar, fíjate, en el 2018, ¿no? Eso quiere decir que podemos, digamos, descargar 160.000 películas, alumnos, ¿de acuerdo? De 1 GB cada película en un segundo. Fíjate la velocidad increíble que tienen estos cables de transmisión. Y eso que las distancias de España a Estados Unidos no es tan corta, es todo el transatlántico, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante este tipo de cables submarinos que son de fibra óptica y la transmisión que ellos realizan por segundo. Fíjate, la distancia de Bilbao a Virginia, de España a Estados Unidos, hace un recorrido de 100 terabytes por segundo, alumno, por segundo, ¿no? Hay cables que transmiten hasta 1 petabyte al 1 por segundo, ¿de acuerdo? Todavía no está actualizado, ¿no? ¿De acuerdo? Todavía no se ha dado, pero hay cables que transmiten hasta 1 petabyte por segundo. ¿Y cuánto es 1 petabyte? ¿De acuerdo? 1000 terabytes. 1000 terabytes. Imagínate la velocidad que hay. La velocidad y capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, para tener un parámetro, todas las fotos que tiene Facebook, o sea, todas las fotos a nivel mundial, a escala mundial en su archivo, pesan alrededor de 1.5 petabytes. Imagínate la capacidad y la velocidad que tiene esta internet, esta red, gracias a los cables submarinos, ¿no? Instalar estos cables, alumnos, ahora te imaginarás, no es una tarea sencilla y puede llevar algunos años. No es que yo mañana se va a instalar 10.000 kilómetros, no, puede llevar años, alumnos. Imagínate, como ves en la figura, que van soltando los cables, ¿de acuerdo? ¿Cuánto demoraría en recorrer, ¿no? Todo el transatlántico para hacer nuevos cables, ¿no? Lleva sus ciertos años, no es tarea sencilla, ¿no? Lleva su tiempo, alumnos, ¿no? Para hacerlo, se prepara el cable en tierra, obviamente, se calcula la extensión, o sea, cuánto va a medir, que debe tener un barco, dice, desde la superficie circula y va desenrollando ese cable desde una punta hasta la otra. Entonces tenemos un rollo de cable, la cantidad exacta no sé, ¿de acuerdo? Que pueda llevar en un barco y va desenrollando así el cable hasta terminar de punta a punta, ¿de acuerdo? En el último tramo, antes de llegar a su destino, o sea, antes de llegar, o sea, que conecte, por ejemplo, Perú con, no sé, con Estados Unidos, ¿no? En el último tramo, antes de llegar a su destino, los cables suelen estar enterrados, alumnos, ¿no? Para evitar de esta manera cualquier interferencia humana o animal que los pueda afectar. Los cables se entierran cada vez que va llegando a su destino, alumnos, se van enterrando. No se entierran apenas salga del mar, ya kilómetros o metros, ¿de acuerdo? Antes se van enterrando para que no haya riesgo de que algún ser humano o un animal pueda afectar en estos cables. ¿Bien? Además, suelen utilizarse costas arenosas, ¿de acuerdo? El destino estamos hablando, debido a que resulta más sencillo para enterrar los cables. Imagínate que fuera una costa pedregosa, ¿no? Es un poco más complicado. Prefieren utilizar costas arenosas, ¿no? Donde hay arena de mar fina. Ahí pueden enterrar los cables con menos dificultad, ¿no? De esta forma se evitan grandes ciudades, ¿de acuerdo? Puertos muy transitados para reducir el margen de error. Entonces, tratan de poder instalar ese cable donde hay menos conglomeración de gente, se puede decir. Bien, entonces los entierran antes de que suelen llegar a su destino. Igualmente, por más que hoy se utilice tecnología de última generación, alumnos, la técnica utilizada en realidad data del siglo XIX. O sea, no es una técnica actual, alumnos, de los cables submarinos, fíjate, no es actual. No es que pienses que ya salió el internet y por eso ya se
20 años, 25 años, entonces recién se hagan estos cables. No, ya desde el siglo XIX te está diciendo que hay cables submarinos, ¿no? Como historia tenemos que en 1852 se instaló un cable que cruzaba el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia para los telégrafos, alumnos, ¿de acuerdo? Y en la década siguiente, o sea, 10 años después, en 1866, llegó el primer cable transatlántico. Imagínate, ¿no? Que unía, perdón, aquí se corrigen, ¿ya? Que unía Irlanda con la isla de Terranova en el norte de Canadá. Fíjate, ya había un cable submarino en 1866, ¿de acuerdo? A mediados del siglo XX, ya en 1956, comenzaron a realizarse las conexiones telefónicas, alumnos, ¿de acuerdo? Entonces ya hay cables submarinos para eso, ¿no? Pero la gran revolución llegó con la fibra óptica. ¿En qué año, alumnos? En 1980, lo que permitió las conexiones tal como las conocemos hasta el día de hoy, alumnos. 1980. ¿Cuántos años han pasado? 40 años, casi, ¿no? Un poco más, 40 años. Actualmente, alumnos, hay 437 cables submarinos entre los que ya están instalados, ¿no? 437 cables y los proyectados también. ¿Según quién? Según la submarinecablemap.com, ¿de acuerdo? Entonces es una página donde se va actualizando todo lo que tenga que ver con el Internet, alumnos, ¿no? La tecnología del Internet, ¿de acuerdo? Eso está actualizado, me parece que hasta el 2019. Ahora, por más que los cables sean bastante estables, alumno, como lo hemos visto, como lo han creado, ¿no? Y los problemas que se reportan son casi infrecuentes, o sea, prácticamente no hay problemas, no todo es color de rosa, ¿no? O sea, no todo es bonito, ¿de acuerdo? No todo es bonito. ¿Cuál es lo pesado de esto, alumno? ¿Cuál es lo pesado? ¿No? Hay terremotos que han causado grandes inconvenientes, alumnos. Fíjate, terremotos que han causado destrozos. ¿Y esto afecta al Internet? Pues sí. Fíjate, por ejemplo, en el 2006, un terremoto rompió 8 cables en Taiwán, alumnos, y afectó las comunicaciones en China. Mira, fíjate, se rompe un cable, se te va la conexión a Internet y te quedas incomunicado, alumnos, ¿no? Para solucionarlo, 11 barcos trabajaron en la reparación durante 49 días, alumnos. Fíjate, reparar esos cables no es que sean 2, 3 días, no, 49 días, ¿no? O casi 2 meses. Entonces, fíjate que también los desastres naturales afectan, pero no solamente los desastres naturales. Fíjate, alumnos, esta anécdota. En el 2011, ¿de acuerdo? Armenia, un país, se quedó sin conexión. ¿Por qué, alumno? Porque una personita cortó con una pala, ¿de acuerdo? Con una lámpara, el cable que llegaba desde Georgia, ¿de acuerdo? Pero estaba buscando cobre, pero al final se encontró con fibra óptica. ¿Qué habrá pensado, no? Siguió cavando, 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 o excavando, y cortó la fibra óptica, alumno. Cosa que afectó a Armenia, imagínate. ¿Sí? En el 2018, no hace mucho, alumnos, hace 2 años, Mauritania estuvo 2 días sin internet, ¿de acuerdo? Por un cable que se rompió cerca de la costa de su capital. Uy, también se quedaron sin internet Sierra Leona, Liberia, Guinea y Gambia, aunque el corte les duró menos. Pobre Mauritania, se quedó sin internet, sin conexión. 2 días, 2 días, alumnos. En enero de 2019, alumnos, hace poco nomás, el año pasado, una tormenta magnética y un rayo dejaron a Tonga, una ciudad africana, sin internet. Este país recibe el cable desde Fiji, ¿no? Y de un día para el otro quedó desconectado del mundo a merced de una red satelital muy básica, ¿no? Como los satélites que te acabo de explicar. No se podía usar ni tarjeta de crédito y se especulaba que los arreglos podrían llevar 3 semanas, alumnos. Imagínate que en Perú no haya internet 3 semanas, alumnos. Imagínate tú que en nuestro país te olvidas de las redes sociales, te olvidas de los videojuegos, te olvidas de las comunicaciones, te olvidas de las publicaciones, te olvidas de las investigaciones, nos olvidamos de todo.
sería un caos. Imagínate quedarnos sin internet, incomunicados. Simplemente que nos llegue la señal de un satélite. Y como el peruano usa poco internet, ¿no? Soy sarcasmo diciendo eso, ¿no? Imagínate en este estado de emergencia quedarte sin internet, lo más horrible del mundo. Bueno, ahora, ¿sabías que internet depende de estos cables de alumnos? ¿Lo sabías? Si no lo sabías, ahora sí lo sabes, alumnos. Dependemos de cables para poder comunicarnos, ¿no? Que son submarinos, ¿no? ¿Qué harías si se corta el internet de nuestro país, alumnos? ¿Qué harías? Volveríamos a lo de antes, quizás, ¿no? Cuando había socialización. Bueno, imagínate que alguien venga y corte tu internet. Eso genera en nosotros molestia. Bueno, tarea, alumnos. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? Vas a investigar lo siguiente, ¿no? Vas a investigar. ¿Qué es la fibra óptica? Vas a determinarlo y definirlo, ¿no? 2. ¿Cuáles son las 7 capas que cubren la fibra óptica? Vas a decir cuáles son. Vas a tener que nombrarlos y explicarlos. Número 3. Vas a dibujar la fibra óptica y sus 7 capas, ¿de acuerdo? Dibujas en tu cuaderno, bien bonito, la fibra óptica con sus 7 capas. 4. ¿Cuáles son los cables submarinos que unen a Perú? Y vas a dibujar. Alumnos, a Perú, ¿de acuerdo? También le conectan cables, ¿de acuerdo? Que les viene ya sea por Movistar o en Telo Claro, ¿de acuerdo? Entonces, estas son compañías que están ligadas con el Internet, la telecomunicación, ¿de acuerdo? Entonces, vas a tener que dibujar de repente el continente sudamericano y ver de dónde los cables le llegan a Perú y quiénes lo avalan, ¿no? ¿Qué empresas lo avalan? ¿De acuerdo? Vas a dibujar alumnos y vas a decir cuáles son los cables que unen a Perú, ¿de acuerdo? Vas a investigar. Eso sería todo por el tema de hoy, alumnos, ¿de acuerdo? Espero que tengas un buen día y espero que te haya servido como información útil. Bien, hasta luego.